Quiero iniciar con este caso clínico. Mujer de 68 años, sedentaria, hipertensión primaria, roncadora crónica, con esa presión, 148/92 en consultorio, frecuencia de 66, índice de masa de 30, sin cambio reciente, tiene hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento auricular izquierdo y una fibrilación permanente. Buen apego a dieta hiposódica aparentemente, no utiliza otros medicamentos y recibe lisinopril 20 miligramos, amlodipino 10 miligramos, atenolol 50 miligramos al día, hidroclorotiazida 12.5 miligramos con buen apego, todo parece indicar, no hay algo para dudarlo, y sin efectos colaterales. Entonces yo aquí les pregunto si esta paciente tiene hipertensión arterial resistente y brevemente les pediría si levantan la mano quienes creen que esta paciente cumple criterios para llamarla resistente. Si me hacen favor de levantar la mano. Si no hay nadie que levante la mano, entonces el receso se cancela, incluido el café. A ver, no veo manos levantadas. ¿Alguien cree que tiene hipertensión resistente? Ok. O sea, la mayoría piensan que esta paciente no cumple criterios. Perfecto. Deja empezar por las definiciones, y aquí en esta tabla traté de simplificar las cosas de cómo están. Y vean, en el número de fármacos hay un acuerdo, salvo el American Heart Association en 2008, donde dice pueden ser 4. Clase diferente, solo norma oficial mexicana y American Heart Association dice sí tienen que ser de clase diferente. Diuréticos, todos coinciden, aunque remarco, norma oficial mexicana pusimos de preferencia y los americanos dicen idealmente. Y en cuanto a las dosis, pues dicen adecuada, completa, óptima, etcétera. Una definición que es muy difícil, es como decir, bueno, ¿qué es felicidad? O quién es bella o bello. Finalmente, aquí decidimos utilizar este término de individualizada. Terapia conductual, es decir, dieta, ejercicio, etcétera, si se debe tomar en cuenta en la definición, la mayoría dicen que sí, solo los europeos no dicen que no. Y la meta de presión arterial, todos dicen que el paciente no debe estar en meta, es decir, debe estar hipertenso. Sin embargo, los americanos dicen sí puede estar normal la presión arterial. Yo agregaría aquí que para la definición tiene que ser una condición crónica, esto no es agudo y debe haberse excluido origen secundario. De tal manera que uno de los mensajes que quiero dejarles importantes, por favor, pongan atención en esto: descontrol de hipertensión no es sinónimo de resistencia y control de hipertensión o de la presión no excluye resistencia. Y aquí les pongo una tabla de lo que yo pienso que es lo que deberíamos de utilizar ahora, doctor Ricalde, si anda por ahí, para tomar nota. Es el número de fármacos, pueden ser 3 o 4, pero para no extenderme, vean estas partes amarillas. Si un paciente suyo tiene 4 o más medicamentos y está en meta de presión arterial, está bien controlado, pero utiliza 4 o más, ese paciente debiéramos considerarlo como resistente y tratarlo como tal. Y dosis óptimas, pues bueno, una dosis de 25 miligramos de hidroclorotiazida en alguien que le provoca problemas, efectos colaterales, pues no es una dosis óptima. A ese paciente no le vamos a poder subir el diurético. O en alguien que usa 25 miligramos de atenolol al día y con eso tiene efectos colaterales, no le podemos subir a 50, aunque se supone que los 50 o 100 podrían ser las dosis óptimas. De ahí la gran relatividad del problema. Dicen que la vida es fácil, el hombre se la complica. Yo quiero que piensen de esta manera. Si encuentran un paciente descontrolado, es decir, con difícil control, es cuando uno tiene que pensar en la posibilidad de resistencia a hipertensión, utilizar los criterios que ya dijimos, pero antes hay que diferenciar entre pseudo-resistencia o resistencia, así como algunos presidentes, espuria, o resistencia verdadera. Eso es lo que hay que pensar. Ese paciente realmente es resistente, es una pseudo-resistencia. Y hablando de la pseudo-resistencia, déjenme abordar con ustedes a grandes rasgos, haciendo énfasis en lo más importante, en lo más frecuente, de cuáles son las causas de pseudo-resistencia. Están relacionadas, y piénsenlo siempre así, al médico, a nosotros, al paciente y a los medicamentos. Es muy frecuente que nosotros tendamos a echarle la culpa al paciente cuando es una gran mentira. Buena parte de esto es culpa de nosotros, sin lugar a duda.
Registro inadecuado de la presión arterial. El paciente no se toma la presión, se la tomamos nosotros muchas veces. Lo hacemos mal y entonces caemos en errores. Y la inercia médica, que es otra de las cosas en las que quisiera hacer mucho énfasis en ustedes. ¿Qué significa esto? Bueno, mi médico me dice que mi presión está bien. ¿Y cuánto tiene? 146, 94. ¿Y qué edad tiene usted? 72 años. Ah, sí, para su edad está perfecto. Eso está mal. Y no solamente queda ahí, sino que 146, 94, un médico puede decir, bueno, no está tan mal, tenía 162, ¿qué tanto es tantito? O sea, está bien, sígase igual. Eso es inercia médica y ese es un gravísimo error y créanme que es muy frecuente en la práctica clínica y esto causa descontroles. Relacionados al paciente, falta de apego al tratamiento, es culpa de ellos, pero también es culpa de nosotros en la medida en que no insistimos. El efecto de bata blanca que ya se mencionó, también se mencionó, y aquí quiero hacer mucho énfasis en síndrome de hipopnea obstructiva del sueño, la pseudohipertensión. Yo les pido que en cada paciente adulto mayor que tengan cifras muy altas, con diastólicas muy bajas, es decir, diferenciales altas o presiones de pulso mayores de 50, piensen en esto y busquen rigidez de las arterias porque esto nos puede estar causando una pseudohipertensión. Y obviamente hipertensión arterial secundaria, y allá anoto las más frecuentes, aldosteronismo y renovascular. Olvídense lo demás, si piensan en secundaria, primero, no estoy diciendo que excluyan las demás, pero primero piensen en estas dos. Y aquí un ejemplo de lo que les decía, más de 8,000 sujetas y sujetos, para ser correcto, con hipertensión arterial que se clasificaron como resistentes y cuando les hacen un mapa, 1 de cada 3 nada más cumplió finalmente criterios de hipertensión y los demás tenían síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y estos pacientes, si se tratan con CPAP adecuadamente, si no se curan, sí mejoran muchísimo su hipertensión. Es raro también que se curen, sería exagerar. Otro ejemplo, hablando de pacientes con hipertensión. Perdón, yo lo que les mostré ahora, disculpas, es efecto de bata blanca. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. En este estudio, 125 pacientes, vean nuevamente, solo 1 de cada 3 cumplió finalmente criterios, en teoría, estrictos de resistencia. Los demás tenían, la gran mayoría, apnea obstructiva del sueño cuando se hizo polisomnografía y solamente un 2% tenían otras causas. En cuanto a medicamentos, ojo con antiinflamatorios, simpático-miméticos, antidepresivos tricíclicos, entre muchos otros. Se nos olvidan con frecuencia anticonceptivos orales, estos que son de empleos más raros, pero ojo, antineoplásicos, trastuzumab, por ejemplo, antieméticos como metoclopramida, ¿sí? Y esto hoy muy en día utilizado. Ojo con esto, interróguenlo intencionadamente y descártenlo. Pero ¿de qué magnitud es el problema? Difícil saberlo. Hoy, si ustedes preguntan, no es fácil, se estima entre 3 y 30%, pero en estudios grandes, con también sus grandes limitantes, 7 a 15% de prevalencia, y en centros hospitalarios de tercer nivel, esto es especializados, 5 a 18%. Y tampoco es tan raro el asunto. Déjenme ahora mencionar unas cosas también a grandes rasgos de fisiopatología. Resistencia a vasodilatadores, donde la sobrecarga adrenérgica o la sobreestimulación adrenérgica es uno de los papeles más importantes. Las hay de otro tipo, sin lugar a duda. El exceso de volumen, esto se ha demostrado, y remarco, oculto, no se ve, no busquen edema pretibial, pero el paciente tiene el problema, tiene más edema, y esto está demostrado por estudios de bioimpedancia, y excesos de aldosterona, y para esto hay muchísimos estudios que lo han demostrado, donde incluso más allá de encontrar los niveles elevados, cuando se les da espironolactona, mejoran sensiblemente. Y no olvidar el componente genético. Hoy en día se han detectado por lo menos 2 polimorfismos relacionados con hipertensión resistente. Y significa presiones altas, pero también significa un pronóstico, una morbimortalidad mucho mayor. ¿Qué hacer en estos casos entonces? Lo primero es, habiendo descartado estas causas que mencionamos, especialista.
Es decir, esto es lo conducente y de hecho es por norma oficial mexicana. En todos los pacientes que sospeche hipertensión arterial resistente debe hacerse mapa y, si la clínica así lo indica, polisomnografía, en algunos actividad plasmática de renina solamente, no aldosterona plasmática y algo que no hacemos con frecuencia, la bioimpedancia. Yo creo que hoy en día tenemos que cambiar ya el paradigma del manejo de la hipertensión y tenemos que pensar en que existen a grandes rasgos dos modalidades, la no invasiva y la invasiva. La invasiva se divide en tres: farmacológica, la terapia conductual que ya conocemos y no puedo dejar de mencionar la terapia génica e inmunoterapia. Hoy se sigue trabajando en vacunas, es una realidad. Y lo nuevo es esto, a ver, nuevo entre comillas, porque esto ya se viene, es la moda, es lo moderno, es lo de hoy, pero se viene trabajando en esto desde hace tiempo. Hay varias, solo pongo aquí las que están teniendo algo más resultados. Estimulación barorrefleja, por obvio tiempo no voy a entrar en detalles, pero esto implica un procedimiento quirúrgico, exponer carótidas, bulbos, seno carotidio y electrodos que estimulan ambos senos carotidios y modifican la presión, con buenos resultados en general. Acaba de salir hace menos de 6 meses el último estudio al respecto, pero costos y morbilidad lo limitan. Y finalmente el motivo de la conferencia magistral después del receso de inervación renal, que es, como dije, lo que vino, creo yo, a remover el agua en todo este aspecto. Algunos tips generales de qué hacer con estos pacientes que les cuesta trabajo. Son 3 las formas. Primero, incrementar la dosis de alguno de ellos. Segundo, sustituir alguno de ellos. Tercero, agregar un cuarto medicamento, y lo recomendable es ir en este orden. Nada más recordar cuáles son los medicamentos convencionales: diuréticos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, YECAS, ARAS y los niveles directos de renina, y en esta columna están los no convencionales que en un momento dado en estos pacientes tendríamos que usar. Quizás los más frecuentes de estos son alfa-1 bloqueadores. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Primero, revisar que las dosis sean adecuadas. Revisar que las dosis sean adecuadas, lo que decía la definición en cuanto a óptimas, pero individualizadas en cada uno de los casos. Considerar los efectos colaterales y obviamente los costos. Y hacer el cambio de uno en uno, eso es muy importante. La siguiente estrategia es sustituir uno de los medicamentos, y esto es una cosa muy importante. Y para sustituir, lo que hay que hacer es primero tratar de sustituir un medicamento que no sea diurético, ¿sí? Pero sustituirlo por otro de una clase diferente. Es decir, no tendría mucho sentido, como ejemplo claro, que yo tengo un paciente con un YECA y le cambio a un ARA. A ver, mucho sentido no tiene. Entonces, por eso lo menciono. La otra cuestión es válido si el paciente ya tiene un diurético, generalmente es una tiazida, cambiar por otro tipo de diurético. Concretamente, y esto quiero que se lo lleven en la mente, es un espironolactona o los inhibidores directos como eplerenona, aunque pues vamos, la realidad es que el costo es muy alto. A dosis bajas, la espironolactona de dosis no mayores de 50 es bastante bien tolerada, es un medicamento muy barato, es un medicamento muy estudiado y que está perfecta y ampliamente demostrada su eficacia en hipertensión resistente. Es más, yo les puedo decir que yo lo estoy utilizando ya en las de difícil control, que incluso no son resistentes. Yo sugeriría que hicieran lo mismo, pruébenlo, vaya, está así puesto, no estamos inventando nada. Finalmente, el diurético de ASA también es una opción, sustituirlo en estos pacientes con hipertensión resistente. Agregar un fármaco, en primer lugar, si tiene 3 y ya probamos, lo otro no sirve, bueno, lo que toca es agregar un fármaco. Si no tiene diurético, agréguenlo. Si tiene diurético, agregar un fármaco, un cuarto fármaco convencional o agregar un cuarto fármaco no convencional. Y aquí va otro mensaje importante. Es algo que no hacemos, pero que está perfectamente estudiado, es perfectamente válido. No es ninguna aberración
Y es si yo tengo un paciente con diurético triacídico y le agrego un diurético ahorrador de potasio. Es una combinación útil, eficaz, barata. No tengan miedo, agréguenle, ojo nada más con el paciente añoso, etc. La gente y muchos médicos creen que los diuréticos actúan por baja de volumen. Ese es un mito total y absoluto. Uno de los mitos más grandes que existen es ese. El diurético no actúa de esa manera. No es cierto que el paciente lo llevemos a balances negativos hídricos y por eso le baja la presión. Eso es una aberración total y absoluta. Y agregar un bloqueador de receptores a estas dosis o clarinona que yo mencionaba, ojo con el uso concomitante de AINES y aspirina, es otro mensaje, o incluso, como decía yo, un diurético de furosemide, un diurético de ASA, en quien sobre todo este segundo diurético, obesos, SAOS, mujer permenopáusica, disminución de función renal, disminución de función cardíaca. Esto acaba de salir hace unos días, simplemente es para decirle la cantidad de medicamentos que están en investigación, remarco estos dos, donadores de óxido nítrico, inhibidores de nefrilesina, que es la endopeptidasa neutra, que revive, ya hubo uno que se llamaba omapatrilat, salió por angioedema, hoy se sigue trabajando muchísimo, están ya en fase 3 por lo menos uno de ellos. Entonces vean la lista de medicamentos que están en estudio, muchos de ellos, repito, ya en fase 3, y algo muy interesante, los H-breaker, que son medicamentos que inhiben los productos terminales de glucosilación y van dirigidos a adultos mayores y modifican la estructura final de la pared arterial. En fin, son cosas que se están estudiando. Y bueno, en respuesta al caso anterior, esta paciente no cumple criterios para hipertensión resistente porque su dosis de diurético es baja, tiene obesidad y muy probablemente SAOS, así es que esta más bien deberíamos de llamar hipertensión de difícil control y estudiarla más a fondo antes de pensar en algún otro tipo de terapia. Muchas gracias.